este fin de semana, el 5 y el 6, han tenido ustedes una asamblea nacional. Queremos hablar de eso y además, la segunda parte, queremos hablar de lo que es la reunión que usted ha tenido con el ministro de Educación conjuntamente con todos los secretarios regionales. Eh, ¿Cómo ha sido pues su reunión, la Asamblea Nacional que ustedes han tenido? ¿Nos puede hablar de eso? Por supuesto, Fernando. Primero, agradecer la oportunidad y por tu intermedio extender el saludo muy afectuoso a los maestros auxiliares de educación y a toda la opinión pública de Tacna. Hemos tenido nuestra primera Asamblea Nacional. El motivo central ha sido debatir, analizar los problemas de la educación y los derechos de los trabajadores y hacer de conocimiento nacional la respuesta y el sentir del magisterio con relación a una medida de lucha de carácter nacional, y la propuesta era la consulta a una huelga nacional. El debate ha ratificado lo que considerábamos nosotros, en el sentido de que hay mucho malestar, mucha indignación por todo lo que viene ocurriendo en el país en el terreno político, económico, social y fundamentalmente educativo. El malestar y la molestia que siente el magisterio porque hay un gobierno que ha puesto los ojos de desatención en educación y derechos de los trabajadores y viene fundamentalmente incumpliendo con su firma y sus compromisos contenidos en el convenio colectivo firmado el año pasado y que debían ser de aplicación el año 2024. Mira, el año pasado firmamos un convenio colectivo en el que habían 43 puntos de acuerdo. Muchos de ellos se han cumplido, pero los centrales no. Y cuando decimos los centrales nos referimos a, por ejemplo, la no difusión, y nosotros decimos ausencia de un plan de mejora de la infraestructura educativa, que es uno de los grandes problemas históricos, estructurales de la educación. El otro, el tema de la alimentación, para lo cual en el convenio colectivo firmamos la necesidad de un documento que tuviera la participación intersectorial de varios ministerios y enfrentar decididamente el tema de la anemia y malnutrición, teniendo en cuenta que si hay menores en edad escolar, de 10, 6 tienen anemia. Y sin embargo, no hay en ese sentido un plan intersectorial y no hay acciones concretas para enfrentar esta situación. Si uno tiene en cuenta, por ejemplo, de que en educación básica regular, inicial, primaria, tienen el soporte alimenticio, secundaria no lo tienen. Y con hambre, tú sabes, no se aprende. En lo referido a derecho del magisterio, no hay presupuesto para pagar a cerca de 73.000 compañeros recientemente nombrados para quienes hay un derecho, que es para todos los trabajadores, la escolaridad. No se les pretende pagar escolaridad. Para los maestros que trabajan en zona rural, frontera y de BRAE, había también pactado, convenido, un acuerdo, firmas al respecto, comprometiéndose a incrementar remuneraciones. Eso no se ha cumplido. Igualmente el tema de incremento de remuneraciones de los trabajadores, que igualmente estaba pactado y firmado y que debía comprender 250 soles en marzo y 250 soles en noviembre. Igualmente, la presencia de psicólogos en instituciones educativas. Igualmente, la promulgación del reglamento de la ley que asegura el pago del 30% por preparación de clases. Entonces, estos temas generan malestar y han generado un acuerdo. Huelga nacional del magisterio, pero previo un paro nacional como advertencia previo a la huelga, de tal forma que el gobierno tenga la respuesta del magisterio, entienda que la problemática tiene que ser solucionada y evitar un hecho que sería inevitable, la huelga nacional. Y este paro nacional debe desarrollarse el 23 de mayo. Entonces, el trabajo de toda la estructura, el sindicato y la participación de todo el magisterio en el país, este 23 de mayo, tenemos que garantizarla, estimado Fernando. Bien. Eh, Profesor Lucio, eh, hay un comunicado del 5 de abril que ha sacado
el SUTEM, ¿no? Poniendo en conocimiento este paro nacional preventivo, ¿no? Cosa que no descarta una huelga general para más adelante. Eh, lo bueno es de que esto pues ha sido una fecha pues tomada en una asamblea nacional donde están representantes, donde están todos los secretarios generales de cada una de las regiones y, bueno, básicamente es por lo que no, por lo que se viene incumpliendo hasta el momento lo que es la mesa de trato directo, ¿no? El pacto colectivo, ¿no? Que es de obligatorio cumplimiento. Pero ante este no cumplimiento de parte del gobierno, eh, ¿no ha pensado ya en hacer un arbitraje tal como lo manda la ley? Fernando, ahí hay dos partes en la respuesta. Una primera que quedó incompleta en la primera exposición. El día de ayer conversamos con el ministro de Educación y toda la alta dirección del ministerio, convocados por ellos. Y nosotros hemos ido a ratificar nuestra plataforma, a decirles que tenemos programado un paro nacional para el 23 de mayo, que es un paro o una medida preventiva, que la pelota esté en su cancha, y de no atender la justa demanda del magisterio, la huelga será un acto inevitable. El ministerio se ha comprometido a canalizar con celeridad esta agenda o esta plataforma del SUTEP, y nosotros esperamos que en ese tránsito hasta el paro nacional, antes o después del paro, esté solucionado estos temas, pues de lo contrario la respuesta natural de los trabajadores será la huelga. Lo otro, tú me señalas de que, perdón, la segunda parte era, Fernando, Era sobre el arbitraje. perfecto. Tú sabes que la negociación colectiva establece etapas, el trato directo, la conciliación y el arbitraje o huelga. El arbitraje o huelga. Entonces, nosotros desde el sindicato hemos considerado prudente, si teníamos 43 acuerdos, los temas centrales del pliego de reclamos ya habían sido acordados, la conciliación no era una necesidad, y ahora, en la medida que hay un incumplimiento del convenio colectivo que tiene fuerza de ley, como tú decías, que es de carácter o cumplimiento obligatorio de las partes, la huelga queda como una necesidad, como una respuesta natural y como última acción de los trabajadores ante la desatención, postergación e incumplimiento de compromisos. El tema del arbitraje no lo hemos considerado porque para nosotros es importante la movilización, la presión y la demostración en la calle de que el malestar, la indignación por los problemas nacionales y por los problemas del magisterio van a generar que el gobierno entienda y asegure la atención de nuestra problemática. Lo que sí Bien, hemos hecho, Fernando, lo que sí hemos hecho es formular a la OIT una denuncia al Estado peruano por el incumplimiento del convenio colectivo, estableciendo justamente lo que la ley establece. Tiene carácter vinculante, es de obligatorio cumplimiento y tiene fuerza de ley que el gobierno incumple. Se está violentando y contraviniendo la Constitución de parte del gobierno y es increíble y contradictorio. Por un lado, pretenden acallar a los trabajadores diciendo que aquel que habla mal o incumple la Constitución será hasta destituido, y por otro lado encuentras a las mismas autoridades gubernamentales, desde la Presidenta de la República, Congreso y Poder Ejecutivo, que no cumple con la Constitución, que no cumple con la ley. bueno, en eso sí hay bastante, eso es bastante notorio. Eh, Hace algún tiempo, cuando ya se comentaba de este paro, de esta huelga nacional de parte del SUTE, el Ministerio de Educación emitió un oficio a nivel nacional, ¿no? Claro, tratando ya de amedrentar a los profesores de que si ellos iban a parar, se les iba a aplicar lo que es la normatividad, no solamente con descuento, ¿no? Sino con las sanciones el caso. Ahora, toda huelga tiene un proceso, ¿no? Que yo veo que se está llevando a cabo tal como debe ser, y inclusive después esto se tiene que comunicar al Ministerio de Educación
pero siempre, siempre el Ministerio de Educación, un día antes o 2 días antes del paro, siempre saca una resolución resolviendo, ¿no? Valga la redundancia, de que el paro es ilegal. Siempre, siempre. Claro que esto no ha mellado el resultado de la huelga, ¿no? Pero siempre lo saca. Ante eso, ¿qué medidas se van a tomar o qué es lo que se ha pensado? Mira, lo que tú has dicho es correcto, ¿no? Cuando se adopta una medida de lucha, ya sea paro, ya sea huelga, lo que siempre ha hecho el gobierno es declarar ilegal, improcedente y emitir documentos intimidatorios eh, para amedrentar a los trabajadores y hacerlos retroceder en su decisión. Y lo que también es cierto es que siempre ha fracasado. Entonces, nosotros, te decía, hemos interpuesto una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo, estableciendo con documentación y mucha prueba sustentada que es el ministerio el que está incumpliendo. Es el ministerio el que no está respetando ni cumpliendo con su parte en los puntos que él mismo se ha comprometido y que él mismo ha suscrito. Y recuerda que el Ministerio de Educación actúa en nombre del Poder Ejecutivo, actúa en nombre del gobierno. Entonces, es el gobierno el que viene incumpliendo con el convenio colectivo. Por tanto, la decisión que nosotros adoptemos va a ser a todas luces legal, responde al debido proceso, al debido procedimiento. La respuesta que dará el gobierno será ilegal y teniendo en cuenta esto las autoridades internacionales, entendemos que va a haber una respuesta favorable. Y recuerda también, Fernando, impulsada la medida de lucha, habrá que conversar con las autoridades gubernamentales del país, llámese presidente de la República, ministro de Educación y gobernadores regionales, para que ellos, subordinándose a la ley, respalden también esta medida de lucha de los trabajadores, ya sea un paro o una huelga, y procedan de acuerdo a ley. Esto es ajenos totalmente a ese carácter intimidatorio, amedrentador que está asumiendo el Ministerio de Educación como respuesta injustificada ante el incumplimiento de su responsabilidad y compromiso y firma en el convenio colectivo. Bien, eh, en cuanto a lo que es el pacto colectivo, como ya todo el magisterio conoce, sabemos de que en la ley de presupuesto no habla nada de lo que es el bono de 380 soles, que es la diferencia para llegar a los 600 soles de los 220, así como todo el sector público ha tenido 600 soles, educación, eso se dio en dos partes. En lo que respecta a lo que es el pago de la deuda social, si bien es cierto, se está dando 1.200 millones, ahora solamente se da para este año, en la ley de presupuesto están 200 millones, que viene a ser el 0.5% aproximadamente de la deuda total, ¿no? Y para poder estirar más, reducen lo que se le va a dar a cada uno, ¿no? Lo que se le va a amortizar a 4.000 soles, 7.000 soles, ¿no? A diferencia de lo que se daba antes, 15.000, 10.000. El pago de escolaridad a los contratados, ese fue un triunfo, ese fue un logro del SUTEP que se le dé después de 3 años, perdón, de 3 meses de haber laborado, que se cumple el 31 de mayo, que en junio se les dé su escolaridad. Pero resulta ahora de que los recién nombrados ya no son contratados y para que se les pueda tener derecho a eso, creo que el 31 de mayo cumplen los 3 meses y en junio se les tendría que dar a los recién nombrados, pero la ley de presupuesto no menciona nada al respecto. Han tenido ayer una reunión con el ministro de Educación y con los secretarios generales de los sindicatos de todas las regiones. Reunión que ha sido convocada por el mismo ministro de Educación. ¿Qué nos puede comentar respecto a esa reunión y a todos los puntos que hemos mencionado? Y hasta más todavía. Mira, uno tiene que valorar también los gestos
y creo que ha sido positivo que el mismo Ministerio de Educación convoque al SUTET y convoque a sus bases. Todos los secretarios regionales del país, la dirigencia nacional, ha estado presente en esta reunión. Y te decía, le hemos manifestado con mucha energía las preocupaciones. Es un acto ilegal que no se le reconozca a los trabajadores recién nombrados su escolaridad. Es un acto ilegal que, habiendo firmado un convenio colectivo donde se establece un bono para este año de 380 soles, este monto no esté en el presupuesto. Es ilegal que, habiendo suscrito un convenio en el que los docentes que trabajan en zona rural, frontera, BRAE, no se considere en el presupuesto ese aumento. Es ilegal que, habiendo concordado, coincidido y firmado un incremento de remuneraciones, no se considere este monto. Que, habiendo una ley que dice que en cada institución educativa debe haber un profesional de la salud, psicólogo, enfermero, odontólogo, no se cumpla. Que es ilegal que, habiendo una ley que dice sacar un reglamento para empezar a pagar el 30% por preparación de clases y evaluación, conforme la ley del profesorado establecía, hasta ahora, 2 años después, no se emita el reglamento. Y es también antidemocrático que, habiendo ya 2 años por presión y movilización del sindicato, haber entregado, además de los 200 millones que está consignado en el presupuesto, 1.000 millones para el pago de la deuda social, este año no se pretende hacer. Eso le hemos señalado el día de ayer. Y te decía, hay compromisos que el ministro ha asumido, uno de ellos coordinar con el Ejecutivo para, al igual que el año 2022, 2023, hayan adicionalmente 1.000 millones para el pago de la deuda social. Ayer hemos conversado con la Comisión de Economía, que ve este tema de los aplicativos y de la lista priorizada. Y nos han señalado que lo que se requiere es decisión política, que el dinero se genera y, por tanto, ahora exigimos la voluntad política para solucionar toda la problemática del magisterio, y no lo vamos a exigir y solucionar solamente con discurso y exigencia. Nosotros decimos que ahí hay una experiencia que el magisterio tiene, que es con movilización, con presión, que vamos a lograr que la autoridad atienda esta justa problemática. Por eso es que el paro nacional, como medida preventiva previa a la huelga nacional, nos parece muy sabia de parte del SUTED, y la invocación y pedido a todos los maestros y auxiliares, a los padres de familia, es a que sean el soporte, el apoyo, el acompañamiento en esta medida de lucha concreta que es el paro nacional, que si no es la forma de lucha que va a permitir asegurar la atención de toda nuestra problemática, tendremos una huelga nacional que será inevitable. Bien, sí, bueno, en realidad sí, ¿no? Al no haber, hay dos puntos que quería comentar. Al no haber incrementos de la remuneración a los docentes y auxiliares de educación, eh, no hay, bueno, cada vez se aleja más del valor de una OIT. Ahora sabemos que hay una ley también del 85% de la remuneración de un profesor de la primera escala para los auxiliares de educación, que no se está cumpliendo, y parece que el gobierno no entiende que si hay más dinero, si hay más dinero para los maestros, la economía pues sería más dinámica, ¿no? Parece, inclusive para, para el pago del impuesto a la quinta categoría, también habría, ¿no? Para poder reactivar la economía, y eso pues es el beneficio de todo el país, ¿no? Eh, a, acá hay esos puntos muy importantes, el incremento remunerativo, tanto para profesores y consecuentemente para auxiliar de educación, si es que se llega a cumplir la ley que establece del 85% del profesor de la primera escala para la remuneración mensual del auxiliar de educación. ¿Qué nos puede comentar sobre esos puntos, profesor? Ahí, Fernando, lo siguiente, ¿no? Hay un principio en el derecho que es el principio de legalidad, que es la subordinación a la ley y a la Constitución. Y sobre el tema de los auxiliares de educación, hay una ley
que, que es producto de un procedimiento de eh, una ley por insistencia. Y siendo una ley, le corresponde a los funcionarios del Ministerio de Educación cumplirla. Sin embargo, no lo están cumpliendo y al parecer no tienen la voluntad de cumplirlo. Y esta ley dice que los auxiliares de educación ganen el 85% de la remuneración íntegra mensual de un maestro de primera escala. Entonces aquí hay un devengado que se le está teniendo a los auxiliares de educación y nosotros tenemos este punto incorporado en la plataforma, de tal manera que si hay un incremento de remuneraciones, ese 85% automáticamente va a generar también un incremento de remuneraciones para los auxiliares de educación. Mira, una propuesta del gobierno es que el año 2025 a los auxiliares de educación hay programado un aumento de 300 soles, producto de la presión que estamos haciendo. Y nosotros hemos dicho, los 300 soles, bien, pero fundamentalmente se tiene que respetar la ley. Y con respecto al tema remuneraciones, recuerda que hay una política de Estado que dice que al 2026 el maestro debe ganar una UIT, política de Estado, reiterada, martillada al magisterio como elemento compensatorio o un elemento atractivo. Y lo cierto es que si la meta es la UIT, como tú muy bien dices, esta está incrementándose. Y considerando los aumentos que tiene el magisterio, se hacen más inalcanzables al 2026. Y también es cierto que muchos economistas señalan que una forma de reactivación de la economía es asegurando dinero en los bolsillos de los trabajadores, porque esto revierte en el circuito económico y la producción se incrementa y la posibilidad de reactivación es un hecho concreto. Entonces, nosotros decimos la remuneración por donde se mire es obligatorio que se incremente y ahí no vamos a retroceder. Por tanto, el ministerio hoy conoce de manera oficial, directa, nuestra plataforma de lucha del paro nacional y huelga nacional y consideramos que tiene que atenderse porque todos los puntos planteados son legales, son justos, son de obligatorio cumplimiento para el Ministerio de Educación y para el gobierno. Y este gobierno tiene que entender que la recesión, la crisis económica, la inseguridad ciudadana, la ausencia de empleo, la corrupción, tiene como agraviados directos a la población y, por supuesto, al magisterio peruano. Bien, sí, profesor. Acá entonces, acá ya no puede haber pues un reclamo de auxiliares por un lado y de profesores por un lado. Así es. Acá, si se cumple la ley, si se cumple la ley y si hay un incremento remunerativo para el magisterio, indudablemente que hará para los auxiliares de educación. Entonces, esta protesta, este paro, es uno solo. Ya no puede haber paro de auxiliares ni paro de profesores. Ellos tienen que entender, bueno, ya se sabe, ya está claro que una lucha unificada de auxiliares y profesores es en bien de todos. También había en la mesa de trato directo, en el pliego, perdón, en la mesa, ¿no? En varios puntos, 40 y tantos puntos, como usted dijo, ¿no? Uno de ellos también era respecto a Caliwarma para los colegios secundarios de jornada escolar completa, ¿no? El nuevo ministro podrá tener buenas intenciones, pero sabemos pues con intenciones, con buena gente, no se gobierna, ¿no? Como usted dice, la decisión es política, ¿no? Y es cuestión de que la den, ¿no? No sé qué ha hablado sobre este punto de Calihualma, que es muy importante, porque como usted dijo, ¿no? Con hambre no se puede estudiar. Mira, nosotros hemos señalado de manera repetida, estimado Fernando, que un gran problema en los niños en edad escolar es la malnutrición y la anemia, que es responsabilidad del Estado y que en nuestro entender debe ser enfrentado de manera intersectorial. Aquí muchos ministerios tienen que sentarse a unar esfuerzos y enfrentarlo.
pero no vemos nosotros de parte del gobierno responsabilidad en ese sentido. Y como tú muy bien has dicho, ese tema está contenido en el convenio colectivo que el gobierno firmó. Y si lo firmó, es cumplimiento obligatorio, tiene fuerza de ley, tiene que hacer los esfuerzos para que eso se atienda y no se viene atendiendo. Por eso es nuestra preocupación. Y por eso tú verás, y lo han percibido distintos medios de comunicación, personalidades, señalando de que por primera vez ven a un SUTEP que no prioriza sus temas de reivindicación, sino prioriza los temas de la educación. Infraestructura, ese plan de mejora de la infraestructura igualmente no se evidencia. Mira, ¿qué nos dicen los datos del mismo gobierno? 166.000 millones de déficit en infraestructura. 54% de instituciones educativas tienen que destruirse, volverse a construir. Y para eso, para tener un ambiente idóneo, para un proceso educativo también idóneo, tú necesitas mirar la educación no con ojos de gasto, sino con ojos de inversión. ¿Y cuánto es la inversión para educación este año 2024? No llega a los 4.000 millones de soles. Y si tú tienes en cuenta el déficit general, significa que el Estado no está mirando con atención ni prioridad este tema de infraestructura y que la educación sigue siendo un discurso político, pero no una preocupación concreta que tenga soluciones concretas. Y eso es lo que nos preocupa al magisterio. Por eso es que nuestra plataforma primero plantea los problemas de la educación, infraestructura, alimentación, y ahí tenemos una exigencia enfática que la hemos hecho en asamblea, que la hemos hecho al ministro y que esperamos pues todo el Ejecutivo tenga atención y el Estado mismo. Bien, bien, profesor. Entonces, un paro preventivo para el día jueves 23 de mayo, que no descarta la huelga nacional. Depende de cómo sea el comportamiento político, ya se tomará una decisión más adelante. No sé, algunas palabras finales que pueda dar para todos los maestros que se conectan. Ahí enfatizar, Fernando, de que la huelga nacional es un acuerdo del magisterio. Y de manera preventiva y con, si tú quieres, un ánimo de condición y oportunidad para el gobierno, se ha planteado el paro nacional, que estamos convencidos va a ser contundente. Y si el gobierno no aprovecha esta oportunidad, si el gobierno que hoy tiene la pelota en su cancha no desarrolla las acciones adecuadas, la huelga será un acto inevitable. Entonces, el llamamiento a los maestros a participar de manera contundente, masiva en este paro nacional del 23 de mayo y el llamamiento al gobierno a que entienda que la educación tiene que ser vista con ojos de prioridad. Siempre decimos, las grandes naciones en el mundo, y es un hecho real, son grandes, son poderosas porque justamente uno de sus sectores prioritarios es educación. Y eso lamentablemente no ha sucedido con el Perú y es un acto repetido en toda nuestra historia republicana. Mirar la educación como gasto y no como inversión. Y esperamos que esa mirada definitivamente cambie porque es una mirada normal y tenemos que volver a los tiempos de normalidad. El llamamiento a los maestros de Tacna a afirmarse en la unidad, a asegurar que la unidad, el luchar como un solo puño, el ser partícipe de esta lucha que por donde se le mire es justa y legal, asegure pues en Tacna y en el país una medida de lucha exitosa. Por lo demás, agradecerte la oportunidad y un abrazo fuerte. Muy agradecido, profesor Lucio. Hasta otra oportunidad. Vamos a seguir analizando estas situaciones. Gracias. Hasta Gracias. luego. Bien, estuvimos con el profesor Lucio Castro Chipana. Él es secretario nacional del Comité Ejecutivo del SUTE y ha estado hablando pues sobre el paro nacional para el jueves 23 de mayo, un paro acordado en la Asamblea Nacional de Delegados y Secretarios Generales. No es una decisión unilateral.